Sí, por favor. Ok. Voy a tomar el micrófono y aunque ustedes no me van a escuchar en el micrófono, porque esto no es... Yes, I'm good, thank you. Esto no es para ustedes, esto es porque están grabando toda la conferencia y esto va para la grabación. Vamos a tomar un tiempo para discutir acerca de parte de lo que hemos escuchado acerca de la adopción, cómo afecta a la iglesia, por qué creemos en la adopción y cómo es el proceso, qué cosas nosotros como creyentes debemos saber si queremos envolvernos en el proceso de adopción. Algo que se mencionó claro en la conferencia de varias formas y maneras, y por favor vayan tomando el asiento hacia el frente lo más que puedan, no se me queden atrás. Algo que escuchamos y ha sido claro es que la adopción es un proceso, y escúchame bien claro en esto, entiéndame aquí, la adopción es un proceso para toda la iglesia. De hecho, yo pregunté hace 2 domingos atrás, ¿quién de aquí es adoptado? Alza la mano los que son adoptados. Todo el mundo tiene que levantar la mano, porque a través de la gracia de Dios, a través de la misericordia de Dios, hemos recibido la adopción. Aquí hay un verso que mi hermano Moore leyó en la conferencia, y es el que yo tenía marcado, y lo voy a leer en español para beneficio de todos. Dice de la siguiente manera, en Romanos capítulo 8, dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. De hecho, al principio del capítulo 8 dice, el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Ahora, si tenemos el Espíritu de Dios y tú eres creyente, tú has recibido la gracia, tú has recibido la misericordia, entiendes el proceso que Dios te ha hecho pasar para ser salvo y recibir la salvación, la gracia de Dios. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Yo tengo la bendición de tener 4 hijos. Tengo la bendición de no haber tenido que pagar por la adopción de mis 2 hijas. Eso es una gran bendición. Créame, es una gran bendición. Pero el proceso de adopción para mí, el hecho de que yo tengo 2 hijas a las que nosotros en términos naturales no procreamos, pero yo las puedo llamar como hijas, surge de esta idea bíblica de que hemos sido salvos no porque lo merezcamos, no porque yo tenga derecho, no porque alguien obligó a Dios a hacerlo, sino porque Él, por pura misericordia, por puro amor, lo hizo por mí. Y la única manera de que yo podía enseñarle de una forma más práctica a mis 2 hijos, y es cierto, no debemos hacer la diferencia entre hijos biológicos y hijos adoptados, eso no es correcto, entre mis 2 hijos que llevan mi apellido, la única forma de yo poder enseñarle esto de una forma clara era recibiendo, y lo hemos hecho durante el proceso de nuestra vida, recibiendo a personas dentro de nuestra fila, de nuestra familia, y llamarlas como hijos, como hijas, darle todos los derechos, sobre todo todas las responsabilidades, gloria a Dios, darle todos los derechos a esas personas, sin estar obligado, llamarles hijos y darle todos esos privilegios. Es la manera para yo enseñar a mis hijos que eso es lo correcto. Tú no estás obligado a adoptar, pero tú estás obligado como iglesia, como creyentes a pasar por este proceso. Y termino con esto para comenzar a un tiempo de preguntas. No todo el mundo va a pasar por la adopción directa. Todo el mundo debe pasar por el proceso de envolverse de alguna manera en la adopción y en el cuidado de las personas que lo necesitan. La verdad del caso es que no es fácil. Y te voy a ser honesto, no es fácil. Aun cuando yo no he tenido que pasar por el proceso legal, no es fácil porque no todo el mundo... Fíjate, cuando se trata de que Dios te salve a ti, todo el mundo lo entiende. Gloria a Dios, aleluya. Todo el mundo brinca, salta. ¡Qué bendición! Soy salvo por gracia. Señor me adoptó. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Qué bendición!
Y esa parte nadie la cuestiona. El problema es cuando tú lo haces con otro. Porque las dudas comienzan, la gente comienza a dudar tus propósitos, la gente comienza a cuestionarte. Y tú tienes que comenzar a dar explicación de algo que se supone que sea tan claro. Escúchame, tan claro. Si Dios tuvo misericordia por ti y te llama hijo, tú también lo puedes hacer con alguien más. No te estoy diciendo, el proceso de adopción no es fácil. Va a haber muchos cuestionamientos, va a haber muchas preguntas. Y no estoy hablando del proceso que estas dos parejas nos van a ayudar a entender, sino estoy hablando después que ya tú has adoptado. Surge un sinnúmero de preguntas, de cuestionamientos, de dificultades que se levantan, porque no todo el mundo entiende por qué tú haces lo que haces. Cuando realmente es tan claro y diáfano, porque la Biblia enseña que nosotros ya recibimos el espíritu de adopción, por eso tenemos el derecho de llamar a Dios Padre, porque el Señor nos salvó por misericordia. Habiendo dicho eso, déjame orar. Entonces vamos a comenzar con un tiempo de preguntas que vamos a hacer. Y, escúchame, va a estar abierto para que tú también puedas hacer preguntas a estas dos parejas. Pero permíteme orar en este momento y entonces entramos en este estudio. Señor eterno, te agradecemos tu bondad infinita. Gracias por el privilegio y la oportunidad que tú nos das de poder, Señor, hablar de este tema. Yo te doy gracias, Señor, por la apertura en el entendimiento que tú estás permitiendo tener a nuestra iglesia, Señor, al discutir este tema y ver la oportunidad que tú nos das de ministrar a niños en necesidades, a familias en necesidad. Sobre todo, Señor, ayúdanos a nosotros a entenderlo de una forma clara, de forma tal que tu nombre sea glorificado. Esta es mi oración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, quiero comenzar con algunas preguntas. Déjame ver si las tengo aquí. Déjame ver si las tengo aquí para los muchachos, porque quiero... Ok, como no las tengo ahí, le voy a hacer la primera pregunta. ¿Tú las tienes? Ok. Déjame presentar. Primero tenemos a los hermanos Maldonado, que son de nuestro campus del norte. Pueden darle un aplauso, claro que sí. Hubo mezcla de aplausos y abucheos, pero eso no fui yo. Ellos pasaron por este proceso primero, ¿correcto? Y después Dios les dio la bendición de poder también tener otro hijo adicional. Eso es una bendición. Les presento también a nuestro hermano Luis Miranda y a Michelle. Gracias, Luis. Ustedes ya saben, Luis primero es pastor, pero también estuvo trabajando con nosotros y es parte de nuestra iglesia. Y Michelle, y ellos tienen un niño adoptado que tiene alrededor de 12 años, ¿ok? Y nosotros fuimos parte de este proceso junto con ellos. Así que ellos van a estar aquí contestando preguntas. Y esta es lo que las instrucciones que yo les di a ellos. En primer lugar, cada pregunta que yo voy a hacer, usted la puede hacer otras preguntas adicionales, pero ellos tienen solamente un minuto. George, ponme allá un minuto. Mirta dijo medio porque quieren comer, ¿verdad? Un minuto para responder. Cada uno puede responder esta pregunta, pero no más de un minuto. ¿Me escucharon, muchachos? No más de un minuto, porque queremos tomar todo el tiempo para discutir varias preguntas. Y la idea es que usted conozca el proceso de adopción de forma general. Recuerda, nuestra comunidad latina no está dada mucho a entender la adopción porque nosotros creemos en lo que llama familia extendida. Y es algo ajeno, especialmente si tú no has nacido en este país. Pero queremos ver por qué ellos pasaron por este proceso, cuál es el proceso y qué cosas nosotros debemos saber. La primera pregunta, y vamos a ir de derecha hacia izquierda. La primera pregunta, ¿cómo yo sé si la adopción es para mí? Si yo debo adoptar, si es algo que yo debo hacer. Y les voy a pedir que hablen al micrófono. Yo creo que hay un sentir y hay un deseo. Y para empezar, si usted está aquí, usted tiene ese deseo. Ya sea ayudar a una familia o usted adoptar una familia o un niño en su hogar. Yo creo que hay ese deseo para nosotros. Empezó mucho antes, desde que nosotros comenzamos a salir y a conocernos como pareja, el tema surgió. Desde antes que supiéramos si íbamos a tener o no problemas. Yo creo que
hay ese sentir, esa inquietud sería la palabra correcta. Sí, yo creo que volvemos, la palabra inquietud es bastante correcta aquí. Es algo que tú lo sabes y a medida que tú vas, tus años van pasando y sigues viendo las cosas y vas aprendiendo, es un pensamiento que siempre va a dar la vuelta y va llegando a ti. Para mí siempre fue algo que me llamó la atención. Tuve la oportunidad de conocer una pareja que estaban pasando por el proceso de adopción y eso fue para mí un momento crucial donde aún antes de casarnos, antes de siquiera saber si íbamos a tener algún tipo de problema de infertilidad, recuerdo sentarme y decirle, ¿sabes qué? Yo quiero adoptar un niño. En algún momento yo quiero adoptar un niño. Y fue algo que era una meta, porque cuando sucedió fue una decisión bien fácil para nosotros poder comenzar a hacer este proceso. Yo no sé si, yo creo que hay una inquietud. Yo creo que también una pregunta que yo me debo hacer es, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si de alguna manera hay esa inquietud, entonces buscar y hacer la pregunta. A veces tratamos de pensar miles de razones por las cuales no hacerlo, pero yo creo que legítimamente podríamos hacer la pregunta, especialmente a la luz de lo que hemos hoy escuchado hoy. Lo que la Escritura dice, ¿por qué no? Debe ser la pregunta. Creo que con 3 personas es suficiente, ¿no? Realmente nosotros en particular nunca habíamos hablado sobre la adopción antes de casarnos o nunca fue un tema como tal. Cuando surgió para nosotros la infertilidad, sí nos habían animado ir por todos los fertility tests y todo ese trámite. Y aunque no tenemos nada contra todos esos procesos, honestamente nosotros nunca quisimos ir por ese lado. Simplemente ambos al mismo tiempo quisimos ir directo a la adopción y realmente ha sido la bendición más grande en nuestra vida. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque yo tengo unas cuantas antes de ir a la segunda. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quieren? Ok, ustedes tomaron la decisión, en el caso de ustedes ya había una inquietud antes de casarse, en el caso de ustedes surge a través cuando les dan la noticia de que no podían tener hijos naturalmente, de forma biológica, perdón. ¿Cómo fue la discusión cuando ustedes al fin se decidieron en hacerlo? ¿Cómo fue la conversación en ustedes como pareja para llegar a la conclusión de que era el momento y que era lo correcto? Aquí pueden contestar uno entre los dos. Así que. Es que para nosotros, aunque tuvimos la inquietud, y yo creo que por el hecho cultural fue lo que nos detuvo a tomar una decisión rápido tan pronto nos casamos, porque siempre hay esta negativa visión de la adopción. Y no es hasta que entonces pasamos por el proceso de infertilidad que entonces ahí reconocemos y entendemos de que el problema de la infertilidad está pasando porque nosotros habíamos sido llamados para adoptar. Esa fue la manera de decir, entender el llamado por completo. Dentro de eso mismo, porque para nosotros, de hecho, nosotros por un tiempo pasamos por un proceso bien simple de fertilidad, que era relativamente el más económico, porque ya lo sabíamos. Y tan pronto, mientras estábamos por ese proceso, nos sentíamos tan incómodos. Y era como si cuando tú desobedeces, cuando tú sabes que estás haciendo algo que no es lo correcto. Y recuerdo tener una conversación con mi papá en aquel momento, que recuerdo decir, si yo no hago esto, yo siento que yo estoy desobedeciendo lo que yo sé que Dios quiere para nuestra vida. Y yo creo que eran más las preguntas de cómo se hace que... Exacto. Okay. Luis Michel, ¿cómo fue la conversación entre ustedes? Lo vamos a hacer y se acabó. Exacto. No hubo conversación. Son 21 años que llevo. No.
realmente, en el caso de nosotros, cuando nos enteramos, la conversación fue más, ok, ¿cómo lo podemos hacer? No era un asunto si lo vamos a hacer, era cómo lo vamos a hacer. Y cómo vamos a pagarlo y todas las cosas. Déjame ir a la segunda pregunta. Yo sigo haciendo preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, alce la mano y déjeme saber. Nicole. Ven por aquí. Necesito una grabación. ¿Cuánto cuesta approximately to adopt? Eso es una buena pregunta que vamos a responder dentro de unos segundos porque están en las preguntas que tenemos, pero eso es una buena pregunta. Déjame hacer la segunda que yo tengo aquí. ¿Cuáles son los diferentes tipos de adopción y cuáles son las diferencias? ¿Ustedes sabían que hay más de un tipo de adopción? ¿Cuál es la diferencia? De hecho, si pueden y si saben, incluyan cuál es la diferencia entre adoptar y ser hogar temporal para niños, que es lo que llaman foster care. ¿Ok? Y voy a empezar ahora de aquí, después voy para allá. Hay ciertos diferentes aspectos. Sobre la adopción está lo que se llama open, semi-open o closed, abierto, semiabierto o cerrado. Una adopción cerrada es totalmente cuando los padres que van a adoptar, la información de los padres biológicos nunca se sabe nada. Eso se sella y ni los padres biológicos van a saber la información, ni el niño cuando crece va a saber esa información porque lo sellan. Ese tipo de adopción sí existía, bueno, todavía existe, pero existía más a un año atrás. Semi-open, semi-abierto, es que no identifican información. No hay información, por ejemplo, los nombres de cada uno. No hay otra forma de decir eso, like identifying information. Ajá. Tienes bien información. Okay. Tienes información bien limitada. Por ejemplo, eso fue la que nosotros hicimos, que sabíamos el primer nombre. Mi nombre es Roberto, ella era Lourdes, y ya, no sabíamos dónde vivíamos, nuestros apellidos, información mucho más para identificar a una persona. No se comparte, pero aún nos vimos y compartimos y nos conocimos. Y compartimos como por 3 días juntos. También en el semiabierto hay posibilidad de contacto, pero casi siempre se hace a través de la agencia que se está haciendo. No es algún contacto que necesariamente se va a tener abiertamente, sino que se hace generalmente a través de la agencia. Nosotros como tal tuvimos una adopción abierta. Y esa adopción abierta no solo conocemos la información de ellos conocen la información de nosotros y sí hemos convivido. La agencia realmente había requerido contacto por 1 año, por lo menos cartas y eso, y después del año ustedes deciden. Pero nosotros hemos decidido una adopción abierta. Y la razón de eso es porque nunca quisimos sellar ese record, porque muchas veces niños adoptados quieren saber la historia, quiénes son sus padres biológicos, y si nosotros hubiéramos cerrado ese caso cuando él tuviera edad y quisiera saber, nunca lo hubiera tenido esa oportunidad. Nosotros nunca quisimos cerrar ese record para él. Ahora también existen, esas son las modalidades de adopción, pero existen adopciones internacionales, adopciones lo que se llaman domésticas dentro de los estados. Y la adopción que se hace, esas son lo que se llamarían privadas, pero también se hacen adopción a través del sistema de foster care, donde hay niños que están en orfanatorios, ese tipo de cosas, y entonces uno puede adoptarlos a ellos. ¿Puedes añadir algo más acerca de foster care? De verdad que yo de foster no tengo muchísima información. Una de las cosas que yo sé, y realmente no es muchísimo, pero cuando se trata de niños que están, bien sea en facilidades del gobierno o en orfanatorios o lo que sea, una de las cosas que es importante saber es que para que el niño para que un niño que está en foster care pueda ser adoptado, ese niño tiene que haber pasado por un proceso donde la agencia donde ese niño está se determina que es, por usar un término, adoptable. En inglés el término es he's been freed to be adopted. Y la razón para eso es porque hay niños que están en foster care donde la intención del gobierno no es que el niño se adopte permanentemente, sino que la familia está pasando por ciertos problemas que ellos esperan que se resuelva
y que el niño vuelva a estar con la familia. Entonces, no todos los niños que están en foster care están libres para ser adoptados. Esa es una diferencia. Y déjame hablarte solamente de foster care en relación a algo más. Sí. Foster care es cuando el gobierno te da el permiso a ti, después de hacer ciertos estudios, para que tú tengas en tu casa por un tiempo determinado a niños que están pasando por crisis familiares. Tú abres tu hogar para recibir a estos niños. Esto se hace a través de varios estudios. El estado de Carolina del Norte es muy estricto en esto. Y entonces se hacen unos estudios, se determina que tú puedes tener a estos niños y entonces se ubican en tiempos de crisis ciertos niños que pueden ser de días, meses, años. Ok. La diferencia es que tú sabes que esto siempre va a ser temporal. Por supuesto, como el hermano Luis dijo, tú puedes optar por adoptar a algunos de estos niños si el gobierno los libera para ser adoptados. ¿Ok? ¿Y David? Cuando adoptas, puedes adoptar diferentes edades. Se puede adoptar de bebé, se puede adoptar de adulto, o de niño más grande. ¿Cuáles son las edades hasta cuándo y cuál es el proceso de adoptar en cierta edad? O sea, la pregunta es, ¿cuáles son los diferentes, desde qué edad a qué edad tú puedes adoptar? Ok, vamos a empezar por acá. Primeramente, yo creo que debemos establecer que lo más común desde el punto de vista de adoptar un hijo realmente es cuando es un menor de edad. Bajo la ley en los Estados Unidos, una persona menor de 18 años. Tú puedes adoptar un niño de 17 años. O puedes adoptar un niño que acaba de nacer. La edad prácticamente desde que nace hasta los 18 años. Después de los 18 años, yo estoy seguro que probablemente en algún momento eso habrá ocurrido, pero yo creo que el proceso legal es un poco distinto, porque ya es una cuestión de añadir a alguien dentro de tu familia desde el punto de vista legal. Ok, añade. Realmente depende si es una adopción aquí en los Estados Unidos o fuera. Si es acá domestic, sí tienes la oportunidad de adoptar desde recién nacidos. Hasta Luis y yo tuvimos cuando literalmente ella estaba dando luz, estábamos ahí. Pero cuando es internacional, por todo el proceso, típicamente el bebé va a tener por lo menos año o año y medio en lo que llega a ti. No va a ser recién nacido internacional. Ok, siguiente. Kim. Pasa por acá. Medio aplauso. Pregunta rápida. ¿Para poder adoptar o ser foster care, tienen que tener documentos legales o no? Ok, ese también está aquí, así que voy a hacer entonces la pregunta de los costos primero. Y déjame hacer los costos y después vamos a hablar con los papeles y después vamos a hacer otra pregunta. Ok, esta es la pregunta en cuanto a los costos. ¿Cuánto cuesta? Ya, añadan a esto, hay ayudas federales, hay ayudas del gobierno, hay ayudas de agencia. Tengo que jugar a la lotería para pegarme para poder... no. ¿Cuánto cuesta y qué ayudas hay disponibles? Y voy a empezar acá ahora. Yo estaba leyendo recientemente un artículo que puso la Adoption Network, una de las agencias que ayudan con eso. Y ellos dicen que en promedio una adopción doméstica puede estar entre $30,000 o $50,000 hoy día. Una adopción internacional puede estar entre 37,000 y 60 y tanto. Pero eso estamos hablando de agencias privadas, correcto. De 30,000 a 50,000, de 37,000 a 60,000. Y ya. Sí hay ayudas. Si tú estás haciendo, hay lo que se llaman créditos, ¿cómo se dice? Tax credit. Créditos contributivos. Que eso ayudan a ayudar al costo, a bajar el costo, pero también existen agencias que tú puedes someter, tú puedes pedir ayuda, y hay agencias que están literalmente, eso es lo que ellos hacen, levantar fondos para familias que están adoptando. Sí, los números, esos son los números realmente.
También está el hecho de que, por ejemplo, tú puedes adoptar un niño a través del Departamento de Servicios Sociales del estado donde tú estás y generalmente el proceso es un poco diferente, tiende a ser mucho menos costoso, pero son situaciones también muy distintas desde el aspecto público. Pero con respecto a lo que estaban hablando, hay un sinnúmero de ayudas afuera. Ahora mismo el gobierno federal, y esto cambia año tras año, la del gobierno federal ha sido bastante estable por los últimos años. Creo que te dan un crédito contributivo a este año 2017, $13,500. El estado varía por estado. Hay estados que no dan absolutamente ninguna ayuda, hay otros que sí. Hay empleadores que dan ayudas. Cuando nosotros pasamos por este proceso, yo estaba trabajando con una compañía que nos dio $8,500 para eso y mi esposa trabajaba para otra compañía que nos dio $3,500 de reembolso para este proceso. Lamentablemente el estado de Carolina del Norte en este momento no ofrece ayudas contributivas. Cuando nosotros lo hicimos, sí, lo hacían. Y hay compañías que hacen préstamos a intereses bien bajos precisamente para ayudar a familias en este proceso. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca del costo? Antes de pasar a la que hizo Kim y después de acá más. Ajá. Hablamos del costo. Otra pregunta, ¿tienes que tener un salario mínimo, un sueldo mínimo para poder adoptar, de acuerdo a la familia que tengas, a los taxes? ¿Cómo? Excelente pregunta. Ahí, a la hora de evaluarte para tú poder adoptar, debes tener algún salario mínimo. ¿Cuál es el ingreso que tú como familia se le exige, si hay alguna exigencia en relación a eso? Eso va a depender mucho de las agencias, con la agencia que trabajes. Definitivamente sí van a mirar tu estabilidad económica para asegurarse que usted está capacitado para tener un hijo y tener la estabilidad económica para poder criar ese niño. Pero dependiendo de la agencia, por ejemplo, hay agencias donde el costo de tu adopción va a depender de tu salario. Por eso ellos necesitan esa información. Nuestra agencia fue más para ver si nosotros estábamos capacitados para tener, pero no es para es para saber, es como más información que en vez de para ver si te van a dejar hacer. Es como una información, es como una guía. Tu salario no va a determinar si tú puedes o no adoptar necesariamente. Parte de esto es una cosa que se llama el estudio del hogar. Seguro, un trabajador social va a ir y va a hacer una investigación bien extensa y muy íntima también en cuanto a tu familia, tu hogar y todo eso que incluye tus finanzas. Pero yo no recuerdo en ningún momento ver una línea que diga que si tú no generas más o menos de X cantidad no puedes hacerlo. Sí he visto limitaciones por edad, eso sí, hay limitaciones por edad. ¿Cuáles son? A nivel, eso cambia por agencia y por país y por estado y muchas cosas, pero por ejemplo, internacional, muchas veces la pareja que adopta no puede tener más dependiendo de 40 o 50 años de diferencia del niño que van a adoptar. O qué sé yo, X cantidad de años. Eso varía por país, varía por estado, pero eso sí hay limitaciones que las he visto. Como te digo, realmente en términos de lo que tú puedes ganar, mucho va a determinar si tú puedes asumir esa responsabilidad. Y a ellos, me imagino que ellos utilizan ciertas tablas y ciertas cosas que son promedios que ellos utilizan, pero como dice Robert, no es que tú dices, mira, si tú te ganas menos de $25,000 no puedes adoptar. Ese no es necesariamente el caso. La otra pregunta que hizo Kim es si hay algún impedimento, alguna limitación para adoptar si tú no tienes papeles, si eres indocumentado. ¿También depende del estado? Depende del estado. Ya, yo supe recién, hoy estaba leyendo de eso, y hay algunos estados, por ejemplo, Texas es uno, que permite adoptar, si son niños que están en el foster care, en el foster system,
pedirme adoptar, lo único, una de las limitaciones que ella tiene es que la familia que vaya a adoptar tiene que tener alguna relación previa con el niño que está adoptado. Pero sí se lo permiten, aunque la persona no tenga documentos o lo que sea, sí. Pero por regla general es bastante restrictivo. Por una de las razones es porque, acuérdese que si es una agencia especialmente privada del gobierno, ellos quieren saber con quién se está poniendo ese niño. Y si no pueden confirmar la identidad de esa persona, va a ser bien difícil que el niño lo ponga en adopción. Ok. Vi tu mano, hijo. Entre las modalidades abiertas, semiabiertas y cerradas, ¿esas son es opcional que uno las escoge o se las impone? Excelente pregunta. Entre las diferencias, lo estoy haciendo para la grabación, entre las diferencias de opciones, ¿es algo que tú decides o la agencia lo impone? Están los dos casos. Hay agencias que simplemente manejan un tipo de adopción, ya sea abierto, semiabierto o cerrado. Hoy día cerrado totalmente, que es donde las dos partes saben prácticamente nada o bien poco de la otra, es un poco menos común de lo que era hace unos años atrás. Y la realidad es que cuando usted empieza a hacer este proceso, todos tenemos miedos, pero uno aprende muchísimo a través de este proceso. Generalmente eso va a depender de la agencia, pero ya hoy día muchas agencias lo tienen, es como una opción entre las partes prácticamente. Sí. Ok. Pues, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Ajá. No sé si tiene relación a lo que se está hablando, pero usted habló de que en Texas tiene que tener un tipo de relación. Por ejemplo, yo siempre he tenido la pregunta, yo tengo un hermano por parte de padre que apenas tiene 13 años, y hemos pensado a ver si nosotros podemos adoptar ese niño, porque tiene un poquito de relación, aunque sea hermano de él. Claro. Ok, y voy a hacer nuevamente la pregunta para cuestión de la grabación. La pregunta es si esto es un caso en específico, si hay una relación con este niño que tiene 13 años, es hermano, ¿se puede adoptar habiendo ya una relación filial que los conecta? Ya, yo diría que eso es un asunto habría que hablar con un abogado de familia, porque generalmente si es una adopción, si va a ser una adopción legal, los derechos del padre o la madre son terminados. Entonces, eso es todo un proceso donde habría que ver si ese es el caso, si eso se puede hacer. Porque si el padre o la madre todavía están ahí y ellos están reclamando derechos sobre ese muchacho, puede ser bastante difícil. La realidad es que la respuesta corta es, dependiendo del estado y la localidad, la respuesta corta es sí se puede. Ahora, la situación va a dictar cuán fácil o cuán posible va a ser. Ok, voy a hacer una última pregunta. Una última pregunta, porque si no me van a matar. Y esta es una pregunta que quiero que piensen, porque es algo que cuando vamos a adoptar, y el doctor Moore creo que fue claro en esto, dijo que no es tan fácil como nosotros pensamos, aún cuando tenemos todas las evidencias y toda la información, no es tan fácil después que ya esos niños han llegado a tu hogar. Esta pregunta es doble. La primera es, la familia de cada una de ustedes, ¿cómo estuvo envuelta en este proceso, no solamente en el proceso de la adopción, sino después de adoptar, y cuáles han sido las dificultades, los desafíos que ustedes han enfrentado después de haber adoptado? Y si son puntuales, mucho mejor. No quiero las explicaciones, quiero que sean lo más puntuales si es posible. Yo creo que una de las áreas más difíciles para nosotros es que los niños realmente van a pasar por un tiempo, por un proceso ellos mismos. Para ellos entender desde chiquito este proceso, aún para adultos es difícil algunos entender ciertos aspectos. Para los niños es un proceso ellos entender todo. Por ejemplo, hoy mismo estábamos comentando, por ejemplo, mi hijo varias veces me ha dicho, mami, cómo yo hubiera querido nacer de tu estómago, mami, cómo yo hubiera querido ser trigueña como tú, mami, cómo yo quisiera, y hace muchas preguntas, ellos están procesando todo.
Se me fue el hilo lo que iba a comentar. Lo que iba a comentar es que parte también es que ellos sufren, en parte ellos sufren la pérdida de su historia. Por ejemplo, ellos van a pasar por un tiempo que tienen que procesar el hecho de que en su historia, aunque se sienten amados y en familia, van a pasar por el proceso de duelo por una pérdida. Hablando de si la familia estuvo envuelta o si, en el caso de nosotros, realmente somos muy bendecidos porque realmente tuvimos no solamente la familia inmediata, pero la iglesia, para nosotros fue de gran apoyo y todavía lo es. En ese sentido, yo sí les puedo dar testamento de lo que el Dr. Moore decía hoy. Nosotros realmente podemos hacer una diferencia en la vida de alguien si decidimos envolvernos y ser parte de ese proceso. Igualmente, en el caso de nosotros, el apoyo de nuestra familia fue ridículamente incondicional, para ponerlo así. Y para añadir a lo que decía Michelle, esto es un proceso que por alguna razón tiene en ciertos momentos o en algunos lugares tiene un estigma como que es un plan B, como que es una segunda opción. Y eso puede crear muchas preguntas y también una manera de ver las cosas diferente. Nuestra experiencia, tanto personal y con otras parejas que hemos visto que han pasado por este proceso, mientras más abierto y más transparente hagamos todo este proceso para nuestro hijo también, mucho más fácil es. Disculpen la palabra, pero tratar de hacer de esto un secreto, para mí es la estupidez más grande que una persona puede hacer. Por muchas razones. Primero, es irreal poder mantener ese secreto. Eso no es posible. Es imposible. Alguien va en algún momento a decir algo y entonces el problema es bien grande. Y segundo, las preguntas se van contestando de manera gradual y según el niño lo va asimilando y preguntando, y no tienes que estar dando una historia completa. Tú vas contestando preguntas según ocurren. Y es mucho más fácil para todo el mundo poder trabajar las cosas de esa manera. Yo creo que uno de los también que debe entender cuando una persona adopta, tú no estás bregando con solamente tus miedos a través de la adopción, tú también estás bregando con los miedos de los futuros abuelos, de los futuros tíos, porque ellos tampoco no saben y están igual que tú, tratando de asimilar y entender y cómo va a ser. Cuando vean una pareja que está adoptando, yo creo que no es tan solo el apoyo de la familia, sino de los que están alrededor, porque es un proceso desde que tú comienzas hasta después, tanto para los padres como la familia que los rodea. Yo voy a añadir algo más a esto que ellos dijeron. En este proceso, la iglesia debe aprender. Mi gran miedo, si se puede llamar miedo, es que nosotros pensemos de alguna forma o manera que porque yo no estoy adoptando, yo no necesito conocer. Yo no necesito saber. Mientras más la iglesia conoce acerca del proceso, de lo que cada una de estas parejas pasa, cómo le cuesta, qué hay que hacer con estos niños, nosotros podemos ser de bendiciones a ellos y a estos niños que se van a levantar en el hogar de ellos. Yo creo con todo mi corazón que la adopción es la vía correcta para poder nosotros presentar el evangelio a niños que quizás de otra manera no hubiesen podido conocer el evangelio. Mira qué gran responsabilidad. Pastor, yo no tengo el dinero, no es para mí. Yo tengo 20 hijos ya, somos latinos, yo entiendo. Y te voy a decir algo, comprar un televisor te sale... No, déjame decir esto. Déjame parar ahí. Pero a lo que voy es el hecho de que tú no puedas hacerlo o tú no quieras hacerlo porque no es para ti. Está bien, yo entiendo. Y nuevamente felicito al Dr. Moore porque él dijo algo sumamente interesante. De la misma forma que él anima a las personas a adoptar, también anima a las personas a no hacerlo. Porque si no estás listo,
no lo debes hacer. Pero eso no te quita a ti ni me quita a mí la responsabilidad de apoyar, de entender, de ayudar a las personas que lo han hecho. Y en nuestra iglesia tenemos la gran bendición de que el 100% es adoptado. No te olvides de eso. El 100% de nuestra iglesia es adoptada. Porque si tú eres hijo de Dios, no es porque tú naciste con derecho. El Señor y me salió el puertorriqueño bien. El Señor te salvó a ti por pura gracia. Por eso tú debes entender, escúchame, debes entender que aún en nuestro campus latino hay niños, Dani Miranda, Matthews, ya iba a decir Crepencio, Matthews Maldonado, y quizás algunos otros que han pasado por este proceso. Nosotros debemos apoyarlos, ayudarlos, entenderlos, amarlos, hacerles sentir que aunque hay historias que no van a conocer, hay una historia más linda. Porque escúchame, ellos fueron, y esta palabra me encanta, ellos fueron escogidos por amor. Mira qué lindo, escogidos por amor. De la misma manera que tú fuiste escogido por amor, por la gracia de Dios. Con esto terminamos, mis hermanos, vamos a orar. Ya sonó hasta la alarma. Estoy a tiempo. Vamos a orar y nos despedimos. Quiero tomar unos segundos para agradecer a nuestros hermanos nuestro hermano Alex Chacardi, que estuvo traduciendo para nosotros. Alex, gracias. Gracias a nuestros panelistas que han estado ayudándonos esta noche. Vamos a darle un aplauso a ellos. Y espero... Y el que quiera llevarlo a cenar, lo puede llevar a cenar. Ok, oramos. Dios eterno, gracias por tu misericordia, tu bondad. Gracias por darnos la oportunidad a la iglesia, Señor, de entender este mensaje y de poder escucharlo claramente. Mi oración es, Señor, que en primer lugar tú abras corazones para que de nuestros hermanos surjan hogares que quieran adoptar. Pero también abre el corazón de la iglesia para que aquellos que no estén listos para hacerlo puedan hacerlo, que por lo menos, Señor, tengan la intención de apoyar, de orar, de amar, de cuidar, de proveer y de ayudar a aquellas personas que están en necesidad. No dejes, Señor, no dejes que nosotros nos ensimismemos. No dejes que nosotros nos acomodemos a vernos a nosotros mismos, Señor, y a nuestra realidad. Llévanos a mirar más allá la necesidad de nuestra comunidad. Y enséñanos a amar de una forma intencional, de la misma forma que tú nos has amado. Gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia. Y sobre todo, Señor, te rogamos, recibe la gloria y la honra en todo. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde.